Buenas tardes, continuamos con esta exitosa jornada con el panel Contabilidad Pública, Competitividad, Gobernanza Colaborativa y Transformación Digital, Especialización Inteligente. Contamos con la presencia de Felipe Janica, socio líder de Ernst & Young de Latinoamérica, como expositor del tema. A continuación tendremos a Pedro Luis Borges, contador general de la Nación de Colombia, quien dará a conocer la experiencia del país. Avanzamos, por favor, con Felipe. Tiene la palabra Felipe, pueden empezar. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Buenas tardes a todos. Lo primero hay que darle gracias a Dios por estar acá, por tener salud y sobre todo mandándoles un mensaje muy caluroso. Yo estoy en México y bueno, estamos atravesando momentos difíciles, pero lo primero es mandarle un mensaje caluroso de tranquilidad y de mucha fe de que todo debe pasar prontamente, si Dios lo permite. Y por supuesto el mensaje de estar cuidándonos y cuidando a su familia, que es lo realmente importante en estos momentos. Muchísimas gracias, Cintia, y bueno, estoy a toda disposición acá de compartir junto con el doctor Pedro todos los aspectos relacionados con el tema que nos ocupa. Sí, muchas gracias. Listo, por favor, Araceli Méndez, contadora general del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, será la moderadora del panel. Araceli, por favor, estamos presentando ya a Felipe Pedro Borges, tiene la palabra. Araceli, ¿tenemos algún problema con la cámara? Araceli, por favor, prendamos la cámara. Por favor, a continuación, Felipe, tiene la palabra. Puede iniciar, por favor. Tenemos un espacio de 15 minutos asignados. Gracias, Felipe. Podemos continuar. Gracias. Dale, bueno, muy amables y bueno, estaba mientras esperaba. Aquí estoy. Okay. Disculpen, pero esta tecnología me está jugando una jugarreta. No hay problema, Araceli. Ha empezado ya la exposición. Felipe, tiene la palabra Araceli. Empezaría. Le dejo la palabra a Araceli como moderador. Ok. Muy buenas tardes, señores miembros de este comité, coordinadores del foro focal, del séptimo foro focal. Muchísimas gracias por la invitación en poder colaborar en este panel tan importante y tan interesante, que esto corresponde a la sesión del segundo panel de la tarde, en las cuales tenemos a dos excelentes expositores en el panel denominado para esta tarde como la contabilidad pública, competitividad, gobernanza colaborativa y transformación digital, especialización inteligente. Como verán, estamos en un nivel de temas que ya han evolucionado en nuestros foros, en ir adaptándonos, ajustándonos y aprendiendo sobre las nuevas modalidades de cómo evoluciona el sector público. La gobernanza colaborativa, uno de los temas que nuestros dos expositores que voy a introducir, como el doctor Felipe Janica Vanegas, contador público de la Universidad Autónoma del Caribe, doctor en Business Administration en Maastricht School, en Management en Holanda. Tiene un PhD en Política Universidad Católica del Perú, magna cum laude. También tiene másteres en filosofía, tiene máster International Leadership y especialista en finanzas del unificado internacional, tanto en IFRS, IKW y en contabilidad gubernamental. También ha sido certificado en preparación de Illinois, tienes el Master Business Universidad Católica del Perú,
Autor de 4 años de entidades industriales, servicios médicos, entretenimientos químicos, ciencias de la salud, la Well Management Retail and Manufacturas minero, financiero de Latinoamérica. Felipe es también socio de líder de Assurance en Latinoamérica Norte, en Ernst & Young, socio líder de consultoría contable, financiera y de cambio climático y sostenibilidad en Latinoamérica. Hace parte del equipo técnico global de la firma en temas relacionados en IFRS 1 y de comité técnico en temas relacionados con US GAAP, a cargo de consultorías, auditorías y revisiones específicas bajo IFRS y US GAAP. Asimismo, acá de importantes grupos económicos y latinoamericanos y preparándolos para el mercado de capitales locales e internacional. Seguidamente tendremos a nuestro colega Pedro Luis Rodríguez Ramírez, contador general de la Nación y contador público de la Universidad de La Salle, estudios de posgraduado en alta gerencia y alto gobierno de la Universidad de los Andes Militar Nueva Granada, control interno y de gestión, ¿no? En el Instituto de Estudios del Ministerio Público de Administración de Gestión de Crédito, en la Escuela Nacional de Habitación y Vivienda de Río de Janeiro, Brasil. También tiene una larga experiencia en su trayectoria laboral profesional. Se ha desempeñado como asesor en el despacho del Viceministerio de Trabajo, director de seccional de Administrativo Financiero de Fiscalía General de la Nación de Bogotá, y Cundinamarca, subdirector nacional administrativo y financiero, jefe de oficina de control interno, y una cantidad larguísima de experiencia en distintos escenarios en el sector y también en el área académica, en la contabilidad, en la Facultad de Contaduría Pública y también en la Contaduría Pública de la Universidad San Martín. Y esto también como secretario ejecutivo del Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina Focal, maestro de la Universidad Nacional de Colombia, La Salle y San Martín, Conferencia Nacional e Internacional de Temas Contables. Para pasar a dar la palabra a estos dos excelentes expositores, solamente voy a hacer una pequeñísima introducción sobre los temas que nos van a tratar estos extraordinarios expósitos: colaborativa e innovación pública, que esto es una exposición del señor Parro, de gobernanza corporativa, muy relacionados, obviamente, cuando buscamos los temas sobre las políticas públicas, pues no podemos hablar de gobernanza colaborativa si no nos enfocamos en lo que las políticas públicas enmarcan. La gobernanza corporativa se basa en la colaboración abierta, que introduce nuevos mecanismos interactivos en tiempo real, donde el gobierno, la empresa privada y los ciudadanos producen contenidos que impactan a la organización, tanto público como privada, la co-creación. Con la gobernanza colaborativa, el compromiso cívico es fortalecido no solo por el gobierno, sino por las empresas privadas en el momento en que ponen su capacidad emprendedora para el emprendedurismo social y por los ciudadanos para su mejor provisión. La gobernanza con capacidad de colaborar, habilidad para llevar a cabo decisiones públicas en organizaciones más flexibles y más conectadas tanto internamente como hacia el exterior. En la gobernanza colaborativa, la rendición de cuentas se sustenta en normas de responsabilidad mixta, ya que en la arena de aquellas son actores obligados
y los demandantes se relacionan en un juego de interfaces de obligaciones y derechos. Todos los públicos son coproductores de valor público por la gobernanza colaborativa, se convierten en una conductora de la innovación de políticas públicas. Sin más, damos entonces la palabra al doctor Felipe Jánica Vanegas. Muchísimas gracias, Araceli. La verdad, como lo veníamos comentando, es un placer estar con ustedes acá. Y obviamente con toda la sana distancia y con todos estos temas tecnológicos que nos hacen realmente estar cerca. Y precisamente quería focalizarme en parte de mi exposición y durante lo que van a escuchar de mí en este tiempo, es precisamente cómo la contabilidad pública hace total sentido y cómo además se viene transformando de una manera digital. Valga también el asunto de la cuarta revolución industrial, con todo lo que tiene que ver la transformación digital como vehículo de esa cuarta revolución industrial, porque realmente la cuarta revolución industrial tiene que ver precisamente con la conectividad, es decir, cómo nos conectamos nosotros los profesionales y sobre todo en nuestra profesión, lo vital que es esa conectividad o conexión con equipos de trabajo, que precisamente tiene que ver o tiene un fundamento basado en nuestra gente, en la gente que está trabajando con nosotros en los equipos de trabajo para hacer de la contabilidad una contabilidad informativa, dando información precisa para tomadores de decisiones. Entonces, lo primero que quiero mencionar es la contabilidad pública. Cuando estamos hablando de contabilidad pública, estamos hablando de la contabilidad para el público. Y eso es supremamente importante nosotros como contadores públicos comprender lo que eso significa. Para mí es supremamente importante comprender qué es lo que la palabra misma me quiere decir. Y cuando estamos hablando de contabilidad pública, es la contabilidad para terceras personas, para, como se conoce en inglés, stakeholders, que son muchísimos y que poniendo a los stakeholders en el centro de atención para la preparación de información financiera, por ejemplo, la contabilidad, tiene una preponderancia verdaderamente significativa. ¿Qué es importante entonces llamar la atención con respecto a la contabilidad pública? Que la contabilidad pública tiene varios stakeholders y hay que hacer una diferenciación también, pero tienen un hilo conductor y es la contabilidad que hacemos para el público general dedicado a contabilidad gubernamental, que es el caso que nos ocupa, pero también para compañías que son del mercado público de valores, es decir, entidades de interés público, y dicho sea de paso también para otras entidades que pueden ser de interés público, pero con un limitado número de stakeholders. Y me refiero precisamente a compañías privadas. Pero al final del día, el hilo conductor es el mismo, la contabilidad, que es la base para tomar decisiones, sobre todo aquellos stakeholders que estén en posiciones de liderazgo de organizaciones, y cuando hablo de organizaciones estoy hablando de todo tipo de organizaciones, ese liderazgo tiene que ser basado precisamente en información. Hay dos tipos de decisiones en la vida, unas decisiones que son fáciles y unas decisiones que son totalmente difíciles. Las decisiones fáciles son aquellas decisiones que por más duras que sean, dependen de buena calidad de información. Y las decisiones difíciles son aquellas decisiones en las cuales uno no cuenta con la información suficiente o con la evidencia suficiente y competente que me permita decidir sobre ciertos actuar. Entonces, es supremamente importante tener en cuenta que la importancia o digamos, la preponderancia de la información financiera o la información que se prepara en contabilidad va a ser de vital importancia para los tomadores de decisiones, y en la medida que esa información sea pensada desde el inicio, que va a ser supremamente trascendental, va a ser preparada de una manera mucho más holística, pero mucho más profunda
pero además también una información mucho más relevante para todos los stakeholders o tomadores de decisiones. Entonces quiero precisamente mencionar que estamos hablando siempre de lo mismo cuando hablamos de contabilidad pública, que es una contabilidad para muchos stakeholders, pero que siempre hay diferenciaciones entre una contabilidad gubernamental que tiene un propósito con unos stakeholders diferentes que la contabilidad pública que se hace para entidades de interés público y la contabilidad que se hace para entidades privadas, pero también tiene otros stakeholders o interesados claves o comunidad vinculada que necesitan ese tipo de información, pero siempre va a ser el mismo hilo conductor. Y la calidad, ojo, y voy a remarcar esto, la calidad de la información es la que nos permite tomar decisiones que realmente van a ser trascendentales para las organizaciones y, dicho sea de paso, para la economía misma. Dice el profesor Paul Krugman, que tuve la oportunidad de ser su estudiante, que la economía tiene dos componentes. Uno, gente, y qué es lo que hace la gente. Entonces, cuando estamos hablando de la contabilidad, si nosotros estamos dando información para un público unos stakeholders que están utilizando información y que si las organizaciones hacen parte de la economía, entonces estamos utilizando información que va a ser supremamente trascendental para la economía misma, para un ecosistema que no tiene ninguna frontera y que es una economía realmente sin precedentes. Entonces, supremamente importante mencionar y recalcar que la contabilidad pública es la contabilidad que nos permite tomar decisiones de manera significativa y la calidad de las decisiones depende de esa información. Quiere decir esto que nosotros como profesionales contables tenemos una responsabilidad muy relevante en la economía misma, porque los decisores o los tomadores de decisiones que son parte de los stakeholders dependen de esa calidad de información para poder a bien tomar información e incluso prevenir decisiones que podrían ir en contra de las organizaciones y de la economía misma. Así que con esto quiero recalcar este aspecto de la contabilidad pública. Lo otro tiene que ver precisamente con la transformación digital. ¿Y qué es lo que está pasando? Y se ha dicho muchísimo acerca de la cuarta revolución industrial y muchos han confundido que la cuarta revolución industrial tiene que ver con la parte digital. Sí, tiene mucho que ver, pero no es el todo. La parte digital es el habilitador de esa cuarta revolución industrial. Acordemos o recordemos cuáles han sido porque todo el mundo habla de las cuartas revoluciones industriales y algunos de mis estudiantes recientemente me preguntó ¿y cuál fue la primera, la segunda y la tercera? La primera tuvo que ver precisamente con la parte mecánica. La segunda tenía que ver con la electricidad que movía esas máquinas. La tercera tenía que ver con la automatización, automatización de las máquinas. Y la cuarta revolución industrial tiene que ver con la conectividad y con digamos, un modelo globalizado en donde la información es totalmente vital y que tiene que trascender entre personas para hacer ese hilo conductor, pues ahí es donde encontramos esa transformación digital. ¿Qué tiene que ver esa transformación digital con ese hilo conductor que es información para poder conectar personas? Porque detrás de las organizaciones siempre hay personas. Tiene que ver la forma en cómo nos conectamos. Entonces tenemos que buscar información que sea no solamente relevante y que sea realmente exacta y que sea una información que realmente tenga confiabilidad para generar esa confianza y confidencia, tenemos que estar pendientes de buscar que esa información sea en tiempo real. Y ahí es donde viene el principal asunto con la cuarta revolución industrial y con la transformación digital. Debemos seguir o ser proclives a abrazar la tecnología de forma tal que nos facilite el camino para poder tomar decisiones ágiles, y voy a remarcar acá también que la velocidad no es amiga de la calidad, sin embargo,
en la medida que seamos ágiles en las tomas de decisiones, vamos a tener una diferencia significativa y vamos a ser mucho más aportativos, sobre todo con la velocidad que se mueve el mundo. Entonces, acá el tema de la transformación digital para la contabilidad es totalmente relevante. Abrazar la tecnología que necesitamos para poder proveer información confiable, pero sobre todo en tiempo real, va a ser la dinámica del actual presente que estamos viviendo, y creo yo con la providencia divina que va a ser realmente la que nos va a llevar a un futuro totalmente diferenciado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos información en tiempo real con calidad y demás, vamos a tener dirigentes, vamos a tener líderes de organizaciones y líderes mundiales que van a poder tomar decisiones realmente fáciles. Volviendo a mi tema de que hay decisiones fáciles y hay decisiones difíciles. Con esto le doy paso al doctor Pedro Luis Borges, que además de ser mi colega, es mi amigo y lo aprecio muchísimo, y hemos estado en varios foros conjuntamente y sé toda la labor que el doctor Pedro con su equipo de trabajo, porque hay que decir que es un trabajo en equipo y él es admirador del trabajo en equipo, han llevado a cabo, sobre todo en la transformación digital, pero sobre todo la competitividad que tiene que ver la información contable y financiera para toma de decisiones en el Estado colombiano, que dicho sea de paso es mi patria. Un abrazo desde la distancia, doctor Pedro, y le doy el paso a usted. Gracias, doctor Felipe, muy amable. Sea la oportunidad para enviar un saludo muy especial a nombre del Gobierno de la República de Colombia, transformación digital, a todos los contadores gubernamentales de América Latina que estamos en este 7º foro focal. De igual manera, un saludo especial a todos los funcionarios de los multilaterales Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, y por supuesto a todos los que están en este momento, como digo yo, en la sociedad de la red, vinculados a través de Facebook Live. Por supuesto a los funcionarios de la hermana República del Ecuador que han hecho posible este 7º foro en cabeza de su líder Magdalena Vicuña. Y también un saludo muy especial a usted, apreciado doctor Felipe, quien de pretéritos años me ha honrado con su amistad a través de su gran experiencia y aportes a la contabilidad pública de este país. Y por supuesto un abrazo también muy especial a todos los expositores que hoy y mañana estarán en este foro. Y en línea con lo que usted manifestó, apreciado doctor Felipe, también quiero expresar una significativa solidaridad para todos los que estamos en esta sesión de la tarde por los avatares que nos ha traído el COVID-19, sin excepción alguna, o país alguno, o región alguna. A los funcionarios, a los que estamos aquí, directa o indirectamente, nos hemos visto afectados por ellos, pero eso, como usted bien lo dice, doctor Felipe, las esperanzas y la fe mueven montañas, y nosotros estaremos prestos a seguir trabajando, porque usted muy bien lo ha dicho, la contabilidad pública, además de ser público, yo le agregaría lo que usted ha dicho, que es el lenguaje de los gobiernos. Y por ser el lenguaje de los gobiernos es muy importante este tema, y por eso me voy a permitir compartir pantalla muy rápidamente para efectos de iniciar la presentación, que no me voy a referir a algunos temas que usted muy bien lo ha hecho, doctor Felipe. Cuando estuvimos desarrollando esta agenda, le propusimos a la Junta Directiva y a nuestra Presidente un tema que es el que estamos abocando en este momento, doctor Felipe, que usted ha dado unas luces muy importantes. Yo simplemente lo que voy a hacer es reforzar algunos puntos en el alcance de mis competencias, en lo que tiene que ver con esos importantes temas que usted ha hecho referencia de gobernar, la competitividad, la transformación digital y la especialización inteligente. Cuando uno habla de competitividad, doctor Felipe, y apreciados todos que estamos hoy vinculados en este foro, esa calidad de la sustentabilidad de las actividades
tanto del sector público como privado, siempre apuntan a la competitividad y a la productividad. Ustedes se dan cuenta, por supuesto, que yo no voy a leer esta ayuda, sino simplemente como referencia. Ese tema de la competitividad está asociada directamente con la gobernanza. Y cuando uno habla de temas de gobernanza y de competitividad, pues efectivamente son aliadas estratégicas y van de la mano la una con la otra, porque esos factores de la competitividad y la capacidad de competir, pues depende de los países, depende de las organizaciones. Y en el caso nuestro en Colombia, desde cuando se creó esta entidad que yo regento desde hace 10 años, siempre le ha apuntado a un tema de competitividad en lo que son las cuentas públicas. De ahí nuestro eslogan, que es cuentas claras para un Estado transparente, en un norte de hacer siempre público lo público. En ese escenario y en esos temas de competitividad, pues necesariamente el tema de la gobernanza tiene que ver con las mismas herramientas que se generan al interior de cualquier organización. Y para nosotros eso no ha sido ajeno en la Contaduría General de la Nación, porque nosotros nos hemos preocupado por estar a la vanguardia en un 85, en un 90%, de ir acomodando nuestros procesos que son transversales en el marco de la convergencia a los estándares contables de contabilidad generados por los dos consejos de normas, el IPSASB y el IASB, que los hemos tenido como referentes para producir una nueva contabilidad pública alineada con esas prácticas libres de contabilidad mundial. Si ustedes ven en esta gráfica, pues lógicamente que la productividad es un factor muy importante, teniendo como base herramientas de aplicación que a nosotros nos interesan para producir información pública, porque en última instancia, como usted muy bien también lo predicaba, doctor Felipe, en última instancia a quien le interesa la información pública y las cuentas públicas es al ciudadano, y el ciudadano en todos los países normalmente es un socio estratégico, y ese socio a quien interesa finalmente las cuentas públicas. En el caso de la República de Colombia, son socios de esta gran empresa, y yo lo soy, 50 millones de colombianos. Y esta estructura que ustedes ven, pues necesariamente apunta a eso, a habilitar la productividad de los documentos, a incrementar la productividad de la organización, fomentando unos procesos de organización colaborativa, que son los propósitos de gobierno que se han manejado en los gobiernos actuales. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que cuando uno habla de buen gobierno frente a la competitividad, pues la palabra gobernanza, que para algunos hablan y algunos la entienden como cooperación colaborativa, irrumpe para ser un referente histórico con fuerza a mediados de los años 80 del siglo XX. Acordémonos que esos ambientes institucionales estuvieron ligados a los problemas de desarrollo, en especial de aquellas organizaciones económicas internacionales. Y viene a mi memoria en este momento un estudio que hizo por allá el Banco Mundial para África subsahariana, por allá en el año 89, donde recurre a estos elementos de buena gobernanza, y a partir de entonces esos términos de buena gobernanza y de buen gobierno se apropia en el sector público y en el sector privado. Por eso, este concepto nos transmite a todos la idea de la separación de un modelo de gobierno que es eminentemente burocrático y jerárquico por un modelo que es más colaborativo y participativo, como usted muy bien lo manifestó, que se encuentra descentralizado en la apuesta de la complementariedad del sector público en beneficio con la colaboración armoniosa del sector privado, las organizaciones y los grupos de personas, como usted muy bien lo dijo, aquellos stakeholders interesados en estos temas de la buena gobernanza en todos los países. Es así entonces como el concepto de buena gobernanza se entiende como un modelo de administración pública cuyo objetivo está orientado y propende por un intento fundamental de acercar a los ciudadanos con las instituciones a través de una mayor participación ciudadana,
Eso es lo que nosotros hemos hecho constante en esta entidad pública, una constante interacción con nuestros regulados y con la comunidad pública a través de los escenarios de capacitación y de estar presente en la academia y en todos los foros nacionales e internacionales para apuntar estos temas de buen gobierno que ustedes observan en esta ayuda, que favorece la incorporación de todos los actores, lo que usted muy bien ha predicado, los stakeholders, los tradicionales, para la definición de políticas y implantación de las mismas en unos nuevos paradigmas que le apunten al quehacer de la gestión pública que es inevitable en estos momentos. Es así entonces como la experiencia de Colombia en política de transformación digital, pues ha impactado tremendamente a nuestra institución a través de lo que son las tecnologías digitales, que como ahorita más adelante lo vamos a ver muy rápidamente, en unos términos que se utilizan hoy con los temas de computación en la nube, como son los términos de la IaaS, o los términos de PaaS, o los términos de SaaS, que es lo que ustedes llaman o han conocido como IaaS, los PaaS y las SaaS, que ese es un tema de la tecnología fuertemente en las habilidades que nosotros hemos comenzado a desarrollar como fundamentos sustantivos para generarle valor social y económico al país del uso estratégico de las tecnologías. Y eso es lo que hemos apuntado en la Contaduría General de la Nación. Por eso ese plan de acción del año 2019-2022 lo estamos apuntando dentro del marco de la política del cuatrenio de este gobierno, a efecto de que las tecnologías digitales, tanto para el sector público como para el sector privado, se relacionen ante una falta de cultura y de desconocimiento de estas tecnologías. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crear nuevas habilidades que sean habilitantes en los sectores público y privado en beneficio de una tasa de retorno muy fuerte que tiene que ver con el factor humano, que es un actor importante para desarrollar las condiciones habilitantes en nuestros países. Por eso, en nuestro país, y nosotros por ser sector público y somos los rectores de la contabilidad pública en Colombia, nos sometemos al imperio de la ley. Y aquí está la ley 1712 del año 2014, que es una ley de transparencia, de acceso a la información pública. Por eso, si ustedes observan en esta gráfica, pues esos socios a los cuales usted se refería, los stakeholders, tienen el derecho a acceder a la información, porque el socio de una empresa, de un país, que son los ciudadanos, pagan impuestos. Y ese es el retorno que deben de tener para que los documentos, la productividad. Y por eso hoy en día, con ese mal que también es una pandemia que aflige y estamos viviendo todos los países de América Latina, sin excepción alguna, el tema de la corrupción, unos en unos mayores grados, otros en menos grados. En este gobierno hemos establecido una red de transparencia a través de la Vicepresidencia de la República, que es una red de transparencia y anticorrupción que se llama RITA, para que en línea con todos estos procesos de atentados contra el erario público que menguan en los desarrollos de los países, esta ley precisamente apunta con unos principios de publicidad, con unos principios de transparencia activa y pasiva, como ustedes ven en esta gráfica en la parte inferior izquierda, que por supuesto no me voy a referirlos ni nada, sino también tiene unos instrumentos adicionales que le ha dado el Estado en su soberanía, el Ejecutivo y el Legislativo, para que los ciudadanos se apropien de estos temas de la red, de la digitalización. Y es así entonces como la Contaduría General de la Nación, a través del tiempo, Sebastián, ha venido desarrollando todos los temas que impactan la conferencia y lo público. Así, hemos desarrollado una plataforma informática que se llama el Consolidador de Hacienda de Información Financiera Pública, que es una plataforma, un navegador a través del cual todas las empresas y entidades del Estado nos reportan la información a través de una tecnología que ahorita la van a ver ustedes. Y también hemos utilizado esos desarrollos de software para que todos los ciudadanos y el mundo entero
conozcan las cuentas públicas a través de un sistema de georreferenciación de la contabilidad pública. La georreferenciación es un tema muy importante para que el ciudadano conozca las cuentas y adicionalmente hoy en día, cuando yo hablo de la sociedad de la red, quiero decir que cualquier ciudadano, cualquier socio de cualquier país, desde cualquier lugar del mundo que se encuentre con un dispositivo móvil, puede encontrar, para el caso de Colombia, las cuentas claras desde su móvil. Un móvil que es sociedad de la red. En ese móvil ustedes van a encontrar, o el ciudadano de cualquier nación del mundo puede encontrar este tema relativo a la información que se da de la información contable pública. En estos ejercicios que hemos hecho en la Contaduría General de la Nación, pues lógicamente tiene que ver un impacto fundamental que es la transformación digital. Colombia, en los últimos años se ha emprendido en unos proyectos muy fuertes de cobertura, de ampliar las redes a través de los diferentes operadores en nuestro país para que esa transformación digital le ofrezca accesibilidad y facilidad a los usuarios de la información, que le ofrezca la seguridad para tomar esos archivos y esa información que tengan desde un momento y de cualquier lugar del país. Eliminar un tanto que la documentación y los elementos de las bases de datos nuestras no se compartan a través de medios que no sean con alguna seguridad e importancia, habilitando a los usuarios para que ellos también nos den colaboración en estos temas. Es así entonces como esos temas de gobernanza tienen que ver con el concepto que se entiende como un modelo de administración, ¿sí?, donde el principal objetivo nosotros lo podemos interpretar desde la base de la transformación digital como un intento muy importante para acercar la ciudadanía con las instituciones a través de que esta ciudadanía tenga una participación más importante en las decisiones a través de las redes de datos, que para ellos es muy importante. De tal suerte que esa forma de gobernanza debe basarse en principios acumulativos. Y esos principios acumulativos podrían ser la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia en todos estos temas. Por eso es que el programa de las Naciones Unidas, a los cuales nosotros nos hemos apropiado como términos de gobernanza en la Contaduría General de la Nación, de pretéritos años propuso unos principios para fortalecer la buena gobernanza. Y esa gobernanza se junta y finaliza en las transformaciones digitales que debemos emprender todos los países de América Latina sin excepción alguna. Porque yo creo que un futuro digital es para todos. Un futuro digital no debe ser para una clase o para un grupo de socios que son en cada uno de los países los ciudadanos. Debe ser para todos sin excepción alguna. En ese ejercicio, como lo refería anteriormente, pues hay que ver el tema de lo que es lo que nos representa a nosotros la computación en la nube. Ese es un tema que lo tocó usted muy tangencialmente, doctor Felipe, y yo le agradezco que usted lo haya traído a referencia en su contexto, porque ¿qué es lo que sucede? Hoy en día esos términos de la computación y los términos de todo lo que tiene que ver con la nube, el cloud computing, eso tiene que ver necesariamente con una relevancia muy importante que se tiene hoy en las organizaciones tanto de derecho público como de derecho privado, que orientan su quehacer principalmente a la ventaja de no tener que hacer grandes inversiones en infraestructuras, en ejecución de aplicaciones, en la agilidad, en la alimentación de todos estos temas. Es así, por ejemplo, que leyendo en estos días hay un tema que encontré en la red, precisamente en el doctor Google, encontré este dato que me voy a permitir leerlo entrecomillado. Dice, de hecho, un estudio reciente de Gartner prevé que el gasto mundial de los estudios finales en servicios públicos de computación en la nube, cerca de 18.4% en el 2021, han de alcanzar los 304.900 miles de millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso?
que frente a lo que se va a invertir en el año 2020, que fueron 257.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el privado está haciendo eso en el sector público, el tema del gasto mundial en los usuarios de los servicios públicos de cloud impacta necesariamente. Y los modelos más conocidos hasta hoy en día son los que ustedes observan aquí en esta ayuda. Son los modelos de infraestructura de servicios, los modelos de plataforma de servicios y los modelos de software de servicios. Observen ustedes que las IaaS de infraestructura de servicio y los temas de plataforma de servicio, los PaaS, y los temas de software de servicio, como ustedes lo observan ahí, pues apuntan necesariamente a unos ejercicios muy bien definidos en torno a lo que es los desarrollos que se están dando en nuestro país. Y precisamente hoy en día esas ventajas que se quieren dar o que se están dando con los temas de AAs, pues apuntan necesariamente a que esa infraestructura, ¿sí?, que ofrece como un servicio en lo que es los temas de la nube, necesariamente apuntan a que los hardware virtualizados y muchos otros temas tienen que ver con servidores virtuales en un momento determinado, las redes, los almacenamientos. En definitiva, estos recursos físicos que ustedes nos llevan ahí, que por supuesto solamente es una ayuda referencial, observen ustedes la importancia que toman hoy para los profesionales de la contabilidad pública, para los países y sobre todo para ustedes, apreciados colegas de los que integramos el Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina, porque sobre nuestros hombros y nuestra responsabilidad pesa que hay que colocar la arquitectura digital en servicio de una información oportuna que sea necesariamente acomodada a las necesidades de cada país y en los desarrollos. En el anterior panel hacían referencia a la no cobertura de los sistemas informativos a través del mundo, pero eso necesariamente tiene un efecto que es con los temas de lo que usted muy bien hace referencia, que es el tema de la especialización inteligente. Cuando uno habla de especialización inteligente, necesariamente tiene que hablar a los campos a los cuales se hace referencia las personas y los grupos de las regiones para sacar ventajas competitivas para los desarrollos de los países. Y estos 5 distractores que ustedes observan en esta ayuda, la especialización inteligente hoy en día como personas y como grupos, cuando se juntan, son claves para el desarrollo tecnológico y la investigación científica. En el caso nuestro, nosotros tenemos que hacer investigación desde el punto de la contabilidad. Y observen ustedes que la transformación digital en el mundo es un instrumento que se tiene que dar no por la crisis que va a ser menos dura, sino como un elemento imprescindible y fundamental para ser competitivos en un nuevo escenario y en una ola nueva de COVID. ¿Eso qué tiene que ser? Tiene unas implicaciones en la transformación digital y la capacidad de renovarnos. La capacidad de renovarnos es importante a través del empleo de estrategias de especialización inteligente, como se viene desarrollando en muchos países. Es así, por ejemplo, como esos grupos de personas a los cuales me he referido, ¿cierto?, que se agrupan como entidades, como gobiernos, como empresas, es la colaboración estratégica que tiene que tener unos beneficios comunes. Y hay que pasar de lo que son las estrategias de innovación regional a las estrategias de especialización inteligente, como ya lo dije, de ser idealista a un mundo de la realidad en estos temas de la buena gobernanza que implican todo. Por eso, esos grupos y esas personas tienen que ver con la perspectiva global de lo que se está manejando en el mundo. Ese tema de especialización tiene que ver con una diversidad relacionada y por medio del descubrimiento de emprendedores. Entonces, cuando uno habla de emprendimientos, el emprendimiento uno no lo puede enfocar solamente que es para el sector productivo, para el sector privado. El emprendimiento también es del sector público. Y nosotros, los colegas que regentamos la contabilidad pública en los países de América Latina,
Nosotros como clúster de especialización debemos de entrar en esas estrategias. Les prometo que ya voy a acabar, me quedan 2 minutos del tiempo que me han dado y simplemente es para referirle finalmente a esta ayuda. En esta ayuda les dije al comienzo de mi intervención, apreciados todos y apreciado doctor Felipe, que las cuentas del sector privado como las del sector público, uno tiene que hacer una diferenciación en los términos analógicos e interpretativos para el común de las personas, porque cuando uno habla de contabilidad privada, uno mira la rentabilidad del negocio, uno mira la rentabilidad del capital. Pues por supuesto que en el sector público la contabilidad, como muy bien lo debatíamos en la ciudad de Brasilia hace 4 años con Heriberto y otro grupo que me invitaron, estuvimos hablando de la importancia que es la contabilidad pública frente a la contabilidad privada como un lenguaje común de los gobiernos. Y por eso nosotros en estos temas hemos abordado la contabilidad desde los puntos de vista referenciales de gobernanza, de buen gobierno, de competitividad, con estas 3 ayudas que ya me he referido tangencialmente. Un portal web donde ustedes encuentran las cuentas públicas georreferenciadas, de tal suerte que usted, apreciado Felipe, que está allá en la Ciudad de México, en el DF esta tarde, según nos cuenta, usted entre a su móvil y coloque desde su móvil en ese geoportal la ciudad de Barranquilla, donde usted lo aprecian y lo quieren mucho, ¿cierto? Y coloque cómo están las cuentas de su querida Arenosa, la ciudad de Barranquilla. Y ahí a usted le aparece la serie histórica de la contabilidad pública de ese municipio. Y así le aparece la de todo el país. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que cuando uno habla de esos servicios tecnológicos, que aun cuando hoy en día la Contaduría General de la Nación no los tiene en la nube, sí estamos trabajando en este momento para conocimiento de todos, América Latina y los que estamos aquí en esta sesión de trabajo en la tarde, estamos trabajando en un proyecto para colocar la contabilidad pública de Colombia en esa nube, para colocarla a tono con esas exigencias de manejo de lo que tiene que ver los escenarios del cloud computing en lo que es la computación en la nube. Entonces, este es un tema muy importante, ¿cierto? Y el otro tema es que desde cualquier dispositivo móvil uno puede entrar y conocer todos estos temas de que estamos trabajando en la contaduría pública. Y un tema muy importante que se habla del COVID. El año pasado, a referencia de unos temas que produjo el IFAC, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un instrumento de gerencia pública para mejorar la calidad y los reportes de información en los estados contables de la nación, y fue producir una guía de orientación en el marco de la emergencia económica generada por el COVID para que los preparadores de la información contable pública tuvieran elementos de apoyo para generar la información. Por eso, estas herramientas son elementos de transparencia, son herramientas de buen gobierno para el buen ciudadano y para el ciudadano, porque nosotros creemos firmemente que la custodia de las cuentas es la custodia de la probidad, es la custodia de la honradez. Con esto, quiero decirles que si yo les estoy hablando a ustedes de que estamos en la sociedad digital, que estamos en la red, sería un descache mío no decirles que a través de este código QR, que le tomen una foto, ustedes tienen esta ayuda instantáneamente en sus dispositivos móviles, independientemente de que después la organización del séptimo focal nos haga llegar estas presentaciones. Pero ustedes a través de código QR, que es tecnología, que es digital, nos impacta a nosotros y tener la información de primera mano. De eso es lo que se trata. Por último, quiero darle las gracias a todos los organizadores por habernos permitido desde Colombia hacer público lo que hemos venido haciendo a través. Nosotros estamos en la sociedad de la red y estamos en todos estos espacios de comunicación. Muy amables y un abrazo para todos en la distancia, y que el buen Dios nos siga cuidando, les siga cuidando a sus familias y a todos los suyos para bien de nuestros queridos países de América Latina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estimado Felipe y Pedro. Como siempre, la calidad de expositores que
con que cuenta Focal para todas sus exposiciones. Son sumamente profesionales, generan mucho interés y además de eso contribuyen con los conocimientos y las experiencias ganadas. En el breve resumen que voy a hacer, simplemente es poner en perspectiva, ¿no?, lo que ha significado el panel que estamos coordinando. La digitalización desde el punto de vista de transformación digital dentro de la aplicación de la contabilidad pública. El primer panel, el primer expositor de este panel, Felipe, con su amplia experiencia desde el punto de vista global y desde el punto de vista particular del sector público, ha dicho que la conectividad de esta transformación digital genera el modelo globalizado para llevarnos a esos stakeholders y distinguirlos y poder orientar la gobernanza. Pasamos a nuestro segundo expositor, Pedro, donde con la riqueza de su versátil función como director general o contador de la queridísima República de Colombia y con sus largos años de experiencia en estos avatares, nos ha presentado con mucha versatilidad y elocuencia como buen profesor también, ¿no? Empezando con la importancia que tiene la competitividad para generar sostenibilidad de las actividades del sector público y privado. Definitivamente, como todos sabemos, formamos parte de un amplio sector público con sus características propias con respecto a las políticas públicas que genera cada uno de nuestros países, ¿no? Esta sostenibilidad genera confianza al sector público y a esos otros stakeholders que se llaman sociedad. Esa sociedad, nuestro colega Pedro la fue desmenuzando de tal manera de cómo esa sociedad se beneficia de todos estos esfuerzos de la contabilidad pública, de las políticas públicas, mejor dicho, que se transfieren a través de la contabilidad pública, ¿no? Cuentas claras para un Estado transparente, ¿no? Él ha sido muy recurrente en todas sus presentaciones en sustentar qué significa cuentas claras. Cómo Colombia ha logrado superar esta palabra tan sencilla que se llama transparencia. Se ha apoyado de herramientas cada vez más actualizadas, más modernas, ¿no? ¿Por qué? Porque busca la productividad como organización, busca la productividad como ente público para lograr los propósitos que persigue, ¿no? Que lo define como las herramientas que te llevan, que te orientan al buen gobierno. Y en ese buen gobierno está la otra palabra, la gobernanza. Esa gobernanza que permite que el ciudadano sea el principal actor. Esa gobernanza que permite que la contabilidad pública no sea tan etérea, tan opacada o vista del otro lado, en el otro departamento, atrás de una puerta, ¿no? Entonces, se extiende y con mucho orgullo expone la experiencia colombiana, la experiencia aplicada, que es lo más importante. La experiencia aplicada en política para transformar la digitalización institucional, la inteligencia artificial, cómo agrega valor a través de todos estos instrumentos o herramientas para gestionar la cosa pública. El aporte de la digitalización en las distintas plataformas que describió con mucha facilidad, de cómo le llega al ciudadano, cómo le llega a otro tipo de stakeholder más demandante, cómo puede la economía de su país apoyarse de esta información de forma digital, ¿no? La especialización inteligente, los clusters,
¿no? Eso es cómo desarrollar estrategias a través de clúster. Y por allí fue concluyendo en su tan amplia, clara y diáfana, como siempre, querido Pedro, con sus brillantes exposiciones, y la combinación con Felipe, esto definitivamente han dado un tremendo valor a este panel. Paso inmediatamente a las preguntas. Aquí tenemos una primera pregunta para Felipe. ¿Qué herramientas se han implementado a través de la transformación digital para innovar y mejorar la transparencia de la información, sobre todo por la pandemia del COVID? Y he puesto detrás de mi pantalla, como ahora todo es virtual, he puesto un letrero, y se lo puedo mostrar más adelante, que dice siempre estás en mute, para acordarme de quitar el botón de mute, pero siempre me hace una mala jugada. Araceli, muchísimas gracias, eres muy amable, y gracias por resumir también lo que bien acaba de decir el doctor Pedro Luis y el mío también. Muy agradecido por hacer un resumen, como lo has calificado, diáfano, utilizando la palabra que acabas de mencionar para el doctor Pedro, bueno, que también es para mí un placer y lo conozco muy bien. Así que, no, debo decirte con respecto a la pregunta que se han implementado muchas cosas. Al principio de la pandemia, cuando pensábamos que iba a ser una cosa momentánea, que iba a ser una cosa pasajera, y debo decir siempre, mi madre, que era mi principal maestra, me decía, que en paz descanse, me decía, no solamente haz caso, sino no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero teniendo en cuenta ese comentario, yo siempre me he hecho las preguntas, y bueno, ¿y qué va a pasar después? ¿Y cómo lo hacemos? Y demás. Y bueno, lo que sé es que, o lo que se venía discutiendo en todos los foros, es que esta pandemia iba a ser realmente una pandemia duradera. Pero duradera en términos de año. Y yo creo que todos nos equivocamos en esto. Yo ahora estoy convencido que es una pandemia que va a durar muchos años, desafortunadamente, pero que ha cambiado el comportamiento de nosotros los ciudadanos, y solamente la limitación de la locomoción ya es un impacto fundamental para la economía. Y esto lo digo porque es supremamente importante para responder la pregunta. Eso en los que estamos acostumbrados y embebidos en manejo de información financiera, bien sea preparándola, analizándola, auditándola o tomando decisiones con esa información, esta pandemia nos ha llevado a adoptar un nuevo modus operandi. Y ese nuevo modus operandi tiene que ver con cómo las tecnologías nos han ayudado o han sido un coadyuvante para facilitar esa preparación de información, para prepararla, para analizarla, para tomar decisiones. Y las herramientas van desde, número uno, reuniones virtuales, espacios como este que estamos teniendo, ayudan muchísimo para tener ese contacto, pero lo más importante es la preparación de la información, y yo aplaudo todo lo que ha venido haciendo, por ejemplo, el Estado colombiano en materia de georreferenciación, así como lo acaba de decir el doctor Pedro, pero las organizaciones realmente se han transformado, y se han transformado por obligación. Antes de la pandemia, un año, yo venía hablando de la transformación digital, y a todos los foros a los que iba, la gente me decía, sí, yo sé que es una cosa necesaria, pero todavía no tenemos presupuesto para ello. Resulta que la pandemia lo que hizo fue exacerbar todo esto, porque después comenzaron también a llamarnos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para no tener retrasos en la información financiera y demás? Y hay tecnologías que, por ejemplo, y puedo contar el caso de lo que nosotros hemos hecho de aporte para la comunidad de negocios, es que hemos desarrollado herramientas digitales junto con un proveedor de tecnología que es ampliamente conocido, y que lo que hace es precisamente ayudar a articular de manera orquestada la preparación de información, sobre todo teniendo en cuenta un componente importante que no podemos dejar de mencionar, y que lo voy a mencionar acá, que es el control interno. Cuando las personas tienen claridad
de la información, de la veracidad de la información, es porque tienen un control interno adecuado, y estas herramientas lo que han venido haciendo, y la que me estoy refiriendo se llama FREX por sus siglas en inglés, Financial Reporting Excellence, y lo que hace precisamente esta herramienta es articular de todos los ERPs, cualquier sistema de información que tienen las entidades, articula esa información, la extrae y comienza a generar información visual a través de tableros de control que le permiten al tomador de decisiones en un ambiente virtual, tener a una pantalla de distancia las grandes informaciones o cifras necesarias para la toma de decisiones. Entonces, esa junto con otras tecnologías, por ejemplo, los que están avanzando en blockchain, es supremamente importante entender de qué se trata y todo lo que hay relacionado con eso. Nosotros en la firma hemos desarrollado herramientas basadas en blockchain que le permiten tener información no solamente en tiempo real, sino verdaderamente relevante, acompañada con tableros de control que lo que hacen es precisamente facilitar la toma de decisiones, que sea ágil, pero que sea realmente con información supremamente válida. Muchísimas gracias, Felipe. Ahora pasamos a una pregunta para el doctor Pedro. De su experiencia como país, ¿qué recomendaría a los países para interior la gobernanza colaborativa o mejorada? O para mejorarla. Pues, apreciada Araceli, esa sería la pregunta del millón. Y la pregunta del millón, ¿por qué lo digo? Porque la respuesta se da sobre la base de la voluntad que sea una política de Estado. Que sea una política de Estado que no esté al albedrío del gobernante de turno, sino que esas políticas en materia de transparencia, en materia de digital, en materia de cobertura de competitividad, no pueden ser el capricho de un gobernante, creo yo. Y así lo hemos visto aquí en Colombia, debe ser el capricho de una política de Estado que se permanezca y tenga durabilidad y que no sea permeada desde diferentes ángulos. Esa es la primera condición. La segunda, que las empresas hoy en día, llámense del sector privado, las empresas del Estado y las entidades de gobierno, sobre todo para las entidades públicas, en sus presupuestos deben de aforar los suficientes recursos, aun cuando nosotros sabemos que todos los recursos en las entidades del Estado siempre serán escasos. Pero la gracia de saber administrar la gerencia pública es sacarle buen provecho a los escasos recursos públicos en proyectos que tengan una tasa interna de retorno de beneficio social. Y ese es un importante, que en los presupuestos se integren elementos sustantivos de recursos presupuestales para alonar estos procesos y que estos procesos obedezcan a proyectos realmente que estén en el tiempo y que tengan mediciones en el corto, en el largo y en el mediano plazo para hacerles los seguimientos, porque hay proyectos que se le echan cualquier cantidad de recursos públicos y el retorno no es eso. Por ejemplo, en el caso nuestro de Colombia, hemos tenido un importante escenario de política de mediano plazo, que ya la tenemos en la mitad, es que nos juntamos todas las entidades públicas que tienen que ver con la administración de la hacienda pública y a través de un documento del más alto nivel de gobierno, aquí existe una cosa que se llama el Consejo Nacional de Política Económica, el COMPES, y a través de un COMPES del año pasado y los decretos reglamentarios de ese COMPES, se estableció lo que es en Colombia el Sistema Integrado de Información Financiera Pública, que apunte efectivamente a que la información se recoja por todos los sectores en beneficio de la colectividad y la sociedad en general, para que las fuentes de información se tengan de primera mano. Esos son proyectos muy fuertes y que obedecen a una política pública. Independientemente de los gobiernos que lleguen, siempre obedecerán a un norte, no de coyuntura, sino un norte de política pública. Y cuarto, es la voluntad de los administradores públicos. Los administradores públicos
no están para que de la noche a la mañana cambien unas políticas que tengan ese retorno del beneficio social. Y eso es lo que hemos hecho aquí en la contaduría en estos años. Aquí lo que hemos hecho es construir sobre las bases de unos proyectos de largo y mediano plazo que yo encontré y los hemos desarrollado con los equipos de trabajo para bien de los propósitos de gobierno y de una buena gobernanza, que es el interés común que le debe de asistir al servidor público, porque el servidor público en los países de América Latina debemos estar para servir y no para que nos sirvan, como en muchos casos sucede con algunos servidores públicos o funcionarios públicos, que esperan que porque llegan a un cargo público de dirección, de control, mando, están es para que les sirvan los ciudadanos, no lo contrario. El retorno debe ser en doble vía. El servidor público está para servir. El servidor público está para ayudar y ser un agente coayudante en los beneficios sociales de la comunidad y de los gobernados. Entonces, ese es un escenario muy importante que nosotros hemos tenido siempre como una impronta de excelencia en el trabajo. Y por eso yo extiendo a mis colegas de América Latina que este foro, que es en nuestra 7ª versión, Araceli, recordemos cuando en ese mes de noviembre, en la ciudad de Santiago de Chile, con el entonces Contralor de la República de ese hermano país, constituimos este foro de contadurías gubernamentales y allá aprobamos los estatutos y en esos estatutos insertamos lo que yo les estoy diciendo hoy en día. Por eso yo me siento orgulloso y honrado de que a esta entidad que yo represento hayan venido delegaciones de varios países de América Latina a mirar cómo estamos trabajando nosotros en estos temas de una nueva arquitectura financiera y contable de nuestro país, y en lo que hemos podido colaborar en algunos países, siempre estamos como el eslogan de los Boy Scouts, siempre listos para colaborar. Esto me lleva a la última pregunta de este panel, pero que va dirigido a Pedro. Esto, no sé si fue a tomar un poquito de agua, pero esto, Pedro, ¿estás allí? Ahí está. Pedro, la última pregunta es, ¿qué tiempo les tomó contar con esa red de transparencia digital? Y si hay algún indicador porcentual o relativo de cuánto se disminuyó la corrupción o las malas prácticas, que más que de malas prácticas es el mal uso de fondos públicos. Micrófono. Estás en mute. Estás en mute. Cuando hacía referencia a los términos de la computación en la nube, lógicamente que la entidad mía no está en la computación en la nube, en el cloud computing. Simplemente lo que nosotros hemos trabajado son escenarios de PaaS, o sea, el PaaS, como plataformas de servicio que tenemos en la Contaduría General de la Nación. Nosotros tenemos una plataforma muy fuerte que se llama el Consolidador de Hacienda de Información Financiera Pública, que en esa plataforma de PaaS, nosotros como servicios en estas plataformas tenemos aplicaciones con bases de datos y herramientas de desarrollo de software de inteligencia para las entidades del Estado. O sea, las hemos desarrollado nosotros mismos y esos son elementos fundamentales desarrollados para la implementación y la administración de nuestras propias aplicaciones. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Que estas aplicaciones le facilitan a los regulados el reporte de información a nosotros a través de canales de información para nosotros consolidar y tener la información contable pública de manera trimestral reportada. Hasta ahora la tenemos de esa forma, pero con el tiempo aspiramos a que sea en línea con ese gran proyecto del documento COMPES que tenemos, de estar alineados en una política del Just Time en materia de transformación digital y de movimientos en línea en un momento determinado. Ese es un proyecto que no lo hemos tenido de la noche a la mañana. Ese es un proyecto que lleva la Contaduría General de la Nación. Si ustedes vieron el eslogan ahí que les coloqué, este año estamos cumpliendo 25 años de vida jurídica. Y de esos 25 años de vida jurídica, alrededor de unos 15
o 20 más o menos, se han desarrollado estas plataformas internas para desarrollos de los reportes de información y cada día los vamos mejorando. Esos recursos nosotros los arbitramos a través del presupuesto que nos asigna el Estado, no como una política individual, sino una política que la tenemos definida en unos términos de 10 años. Y así está en el banco de proyectos establecido. Hasta el momento hemos gastado alrededor de unos 4.500 millones de dólares en todos estos temas de la inversión en lo que es los desarrollos en materia de infraestructura. A nosotros, para colocarlo en pesos de Colombia, cada año nos asignan alrededor de unos 4.500 millones de pesos. Pueden hacer el cambio de a 3.600 pesos, peso por dólar. Y efectivamente ustedes se dan cuenta que lo que nosotros estamos es in-house. En un momento lo teníamos con desarrolladores exteriores, pero preferimos hacerlo aquí porque teníamos unas economías de escala muy fuerte, aun cuando haya críticas que los desarrolladores internos muchas veces en temas de fuente se lleva la información, pero en ese tema nosotros hemos sido muy celosos y nuestras bases de datos están debidamente protegidas, como es el caso, por ejemplo, en el evento de un evento catastrófico, nosotros tenemos fuera de la ciudad de Bogotá un centro alterno de datos en la ciudad de Medellín para cualquier situación de contingencia en estos términos de gobernabilidad y de buena gobernanza. Araceli. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Felipe, por estos valiosos aportes. Y mil disculpas, Cintia y organizadores, por estas inconveniencias tecnológicas del suponer y el de creer, ¿no? De que tengo una conexión y no la tengo. Si es que, Cintia, gracias Araceli, gracias Felipe, gracias Pedro, como siempre un excelente panel. Agradecemos a todos los participantes del evento del día de hoy, 22 de abril. Los invitamos a acompañarnos el día de mañana a las 10 de la mañana. Estaremos remitiendo el día de hoy